El año no se va, pero es necesario hacer un anuario. Un anuario significa un repaso por los hechos trascendentales de este 2009. En este caso comenzamos con el primer trimestre del año. Recuerdo, entre otras cosas, por ejemplo, el paso del Dakar por nuestra región, algo que por ahora va a ser único, porque este año recordemos que no vuelve. Y también los conflictivos inicios de clases, tanto aquí en la provincia de Neuquén como en la provincia de Río Negro, entre otras cosas. El 6 de enero, bien temprano, cientos de personas esperaban la llegada de autos, motos y camiones. El Dakar pasaba por Neuquén y provocaba un verdadero furor en la región. El favorito de la gente, el español Carlos Sainz, fue el más rápido en la etapa, y una multitud acompañó su llegada al parque cerrado del barrio La Sirena. Está muy bueno, está excelente, sí. Tendrán que volver, tendrán que hacerlo más seguido. La verdad que está bueno, no solo los hombres disfrutan de esto. ¿El rally o...? Sí, me encanta, está buenísimo. Con las primeras horas del 7 de enero, cientos de vehículos y las miles de personas que forman parte de esta mega competencia pasaban por la puerta de Canal 7, ya rumbo a Mendoza. El lunes 12, trabajadores rurales autoconvocados comenzaron con cortes de ruta, rechazando un aumento salarial fijado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pocas horas después, el sindicato de la fruta inició medidas que incluían el bloqueo en las puertas de las plantas de empaque y la actividad se paralizó. El jueves 22 la atención se centró en las rutas, con cortes en Allen, Regina y el Puente Centenario 5 Salto. Hoy por hoy lamentablemente se tienen que discutir en la ruta porque ya vemos que hace más de 2 meses y medio que se está negociando en el ente que se tiene que hacer y no tenemos absolutamente ninguna respuesta. Entonces, bueno, evidentemente el aumento de sueldo a partir de ahora se tiene que discutir en la ruta. 15 días después de su inicio, el conflicto llegó a su fin. El gremio aceptó un aumento del 29%. El 14 de enero Zapala se estremeció con un hecho aberrante. Rocío, una nena de 8 años, fue abusada y posteriormente asesinada a puñaladas por un hombre de 23 años. Todas sus manitos con sangre, la cara con sangre, terrible. Terrible el cuadro, lo que usted vio. Terrible. La pequeña logró escapar y relató a una vecina lo que había ocurrido. Describió al agresor como un hombre de pelo amarillo. Poco después la niña fallecía en el hospital y el autor era detenido por la policía. Apenas entrada la noche del 22, Eduardo Mello volvía a su casa después de llevar a su novia. Al llegar a una curva en una zona rural de Chipoleti, fue herido con un arma de fuego y murió en el lugar, abandonado por los agresores. Quiero justicia para mi hijo porque no se merecía eso, ¿no es cierto? Y bueno, pedirle a la justicia de que se mueva. Varios meses después, la justicia procesaría a 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad, por este hecho. En el último día del mes, el horror se mudó a Fernández Oro. Agostina Massina, de 17 años, dormía en su habitación cuando fue asesinada. Ingresaron por el techo de su casa, abrieron la persiana y le aplicaron al menos 25 puñaladas. 11 meses después, la justicia condenaba a Alex Hernán Velázquez Barrientos, alias Chucky, a prisión perpetua. Tiene que estar en la cárcel, que no vea nunca más el sol, que no salga de ahí. Apenas corrían unas horas del mes que comenzaba cuando ocurrió un hecho extraño y a la vez tremendo. Un taxista apuñaló a su pasajero en plena multitrocha y a las 8 de la mañana. Involuntarios testigos ayudaron a sujetar a la víctima confundiéndola con un ladrón. El ataque fue letal y el hombre murió, pese a que todo ocurrió a metros de un hospital. Ese mismo día, en otra punta de la ciudad, Lucas Cañete y sus 2 hermanos jugaban en un baldío del barrio Confluencia. Sin embargo, ese día quedaría marcado en su cuerpo y en su alma. La montaña en la que jugaban guardaba en su interior alrededor de 300 grados de temperatura, lo que le provocó lesiones graves en sus manos y sus pies. Y él se enterró ahí, fue en la orilla, que si hubiera sido ahí en el morro este no lo encontramos al nene, directamente no lo encontramos, porque mueven ahí con un palo y es fuego. Nunca se supo quién tiró en el lugar esta gran cantidad de carbón activado, ni quién lo prendió fuego. Lucas recibió tratamiento en Buenos Aires durante un tiempo, pero luego volvió a su casa sin la ayuda suficiente para continuar con su recuperación. En solo 48 horas, 2 repartidores fueron asesinados en la zona oeste de la ciudad.
El jueves 5 al mediodía, Miguel Zañewicz era atacado a balazos en el barrio Almafuerte 2. Le dispararon a quemarropa y escaparon. No vi nada, solamente vi cuando él se dio vuelta y quiso apoyarse acá y cayó. ¿Alcanzaron a robar algo, sabe? Nada, no le sacaron nada, ni plata, ni nada. El sábado 4, el repartidor Daniel Jadra también fue asaltado y asesinado por dos sujetos, en este caso en el barrio Belén. 3 días después, la policía detuvo a 2 jóvenes presuntamente vinculados a este hecho. El inicio del ciclo electivo fue conflictivo en Río Negro y en Neuquén. En la provincia vecina, la UNTER comenzó con medidas de fuerza desde el 23 de febrero y con cortes de ruta que se hicieron cada vez más prolongados. No fuimos escuchados por un gobierno que hace bastante tiempo optó por darle la espalda a la educación y a los trabajadores. Se produjeron enfrentamientos con camioneros y un docente resultó herido en un confuso episodio sobre la ruta. Amenazas de desalojo y negociaciones dilatadas fueron una constante en 45 días de conflicto. Finalmente hubo acuerdo y aumento salarial. Tal como ocurría del otro lado del puente, en nuestra provincia, Aten iniciaba las medidas de fuerza y el ciclo electivo, una vez más, no comenzaba con normalidad. A mediados de marzo, el gobierno insistía en que no había fondos para un aumento salarial. Cortes de ruta y manifestaciones a diario durante todo un mes, en el que abundaban los contactos entre el gremio y el gobierno, pero todas terminaban igual, sin acuerdo. Lo que podría destrabar el conflicto, que haya una convocatoria y una propuesta del gobierno que pueda hacer evaluar nuestra asamblea. Esperamos que eso sea a la mayor brevedad posible, ¿no? Finalmente, un aumento de unos 200 pesos puso fin a las medidas de fuerza. Tal como sucedería en Río Negro, las clases comenzarían un mes más tarde, el 4 de abril. En salud, la crisis arrastrada en los últimos años tenía uno de sus picos máximos en los primeros días de marzo. Problemas de suministros, salariales, en quirófanos y falta de profesionales y enfermeros eran una constante. Se suspendían las cirugías programadas en el hospital Castro Rendón y la falta de comida ponía en crisis la atención en el Buque Roldán. Nos vemos necesitados de tomar alguna medida que proteja este funcionamiento y que nos haga claramente demostrar que este hospital así no puede seguir funcionando y que así se sigue deteriorando. El 4 de abril se conocía la renuncia del subsecretario Ferrón y poco después era reemplazado por Curtino. Los problemas continuarían. El 6 de marzo los operarios de una empresa constructora se sorprendían por el hallazgo. Eran restos humanos de varias personas, enterradas en una fosa común, en un predio que había pertenecido a Gendarmería, en Chosmalal. Todos los organismos del gobierno de la provincia, todos los organismos de derechos humanos van a estar trabajando en procura de determinar las identidades, que creo que es lo más importante, porque muchas familias están esperanzadas por ahí de poder saber si de alguna manera se trataría de algún familiar de desaparecidos. Los antropólogos forenses que trabajaban en el lugar confirmaban la presencia de 7 cuerpos, algunos con visibles indicios de haber sido asesinados. La demora en conocer la antigüedad de los restos daba lugar a todo tipo de especulaciones. Finalmente, las pericias arrojaban los resultados. Eran 2 mujeres y 5 hombres, ultimados a fines del siglo XIX. El domingo 15, un incendio de grandes proporciones se desataba en el área Tromen del Parque Nacional Lanín. Las llamas se propagaban rápidamente y los turistas debieron ser evacuados. Un centenar de brigadistas luchó durante 10 días para finalmente poder controlarlo. Lo que hacemos los combatientes es detenerlo, controlarlo en algunos sectores y después seguir el proceso de liquidación que se llama para extinguirlo, y en el caso de incendios de esta magnitud, como decía, el clima es lo que nos ayuda a eso, ¿no? A extinguirlo. El 25 de marzo fue oficialmente extinguido. Consumió unas 1000 hectáreas de denso bosque nativo. El 24 de marzo, la tradicional marcha por el aniversario del golpe de Estado de 1976 congregaba a una multitud. Encabezada por las madres de Plaza de Mayo, se exigía justicia por los crímenes cometidos y la continuidad de los juicios contra ex represores. Frente a la sede del Comando del Ejército, nuevamente se producían incidentes.